ocurriendo es que el nivel de mortalidad de la crisis actual que genera el coronavirus es muy baja. Es decir, estamos hablando de tasas de mortalidad del entorno del 1,5 y concentrada principalmente en personas que ya tienen algún síntoma grave previamente. Pero eso no quita para que el problema a nivel económico sea brutal. El motivo es que para contener la expansión del ritmo de contagio se llevan a cabo cuarentenas masivas y eso al final pues desemboca en cierre de aeropuertos, de puertos, ferias y convenciones, turismo, se cancelan vuelos, se cancelan reservas hoteleras, muchas empresas no consiguen los materiales que necesitan para poder fabricar distintos bienes y eso al final pues tiene un impacto en el crecimiento económico notable y evidentemente negativo. Los principales focos de infección, como habéis podido ver, comienzan en una parte de China, se extienden a China muy rápidamente de forma globalizada y a partir de ahí pues empieza a impactar a nivel asiático de forma abrumadora con básicamente toda la región asiática con grandes focos de casos confirmados y concretamente pues hemos visto cómo los países árabes han sufrido también a través del contagio en Irán pues una proliferación bastante rápida. En Europa, Italia fue el foco principal de crecimiento y a partir de ahí se ha extendido a prácticamente la totalidad de países. Alemania con más de 400 casos, Francia algo similar, España acercándose a esa cifra, Reino Unido, Islandia y países nórdicos. En Estados Unidos merece la pena hacer una mención, es la mayor potencia económica del mundo, la mayor potencia militar del mundo, pero a nivel sanitario es un desastre. Como todos sabéis, la sanidad no es pública en Estados Unidos y hay mucha gente que no se ha podido o no quiere acercarse a los hospitales porque tiene que pagar esas pruebas de su propio bolsillo y lo que es peor, si se le diagnostica algún problema, pues el tratamiento también se lo tienen que pagar ellos. Eso, unido a una falta de respuesta rápida por parte del gobierno estadounidense, ha creado una situación alarmante en la medida en que el otro día la CDC en Estados Unidos confirmaba que no tienen los kits que necesitan para hacer las pruebas de posibles infectados. Han solicitado esos kits, iban a llegar en las próximas semanas. Lo cierto es que los kits que tenían, muchos de ellos eran defectuosos. Da la sensación de que Estados Unidos no cuenta o no está contando por un motivo u otro la realidad de lo que está pasando en su país y basta un dato para ser conscientes de ello. Hay 13 muertos en Estados Unidos y dicen que hay 200 y poco infectados. Eso daría una tasa de mortalidad del 6,5%, cosa que no es real. En Europa, ni en países árabes, ni en el resto de Asia, la tasa de mortalidad se mueve en el entorno del 1,5%, lo cual quiere decir que si Estados Unidos ya ha tenido 13 fallecimientos a raíz de esto, si la tasa real es de 1,5%, lo más probable es que haya miles de afectados, no 200 y pico. Probablemente la expansión de casos confirmados en Estados Unidos se va a disparar durante las próximas semanas y eso llevará a tomar medidas similares a las que se han adoptado en otras regiones del mundo y tendrá un impacto devastador en términos económicos en el consumo y en la inversión. También estamos viendo una proliferación cada vez mayor en Australia y cómo áreas geográficas que habían estado inmunes a este contagio poco a poco empiezan a registrar casos tanto en Latinoamérica como en el continente africano. Por tanto, estamos ante un problema mundial, no un problema localizado en un sitio en concreto y no hay muchas expectativas de mejora a corto plazo. Toda la información que llega por parte de organismos sanitarios que están trabajando en desarrollar algún tipo de vacuna para frenar el impacto del coronavirus dicen que en las próximas semanas van a empezar a trabajar con posibles vacunas sobre animales y tardarán meses en tener una vacuna que se pueda aplicar al ser humano. Por tanto, en las mejores expectativas, algunos hablan incluso de que no habrá un tratamiento para esta enfermedad antes de final de año. Como veis, parece que esto va a ser un problema que va a estar con nosotros no solamente durante enero, febrero y marzo, sino que se va a extender a lo largo de los próximos meses, provocando un colapso económico muy severo. ¿Por qué importa la situación que atraviesa en este momento China
el resto del bloque asiático, Europa, básicamente porque la contribución al crecimiento económico medido como PIB de China es de un 15,4%. El caso de Europa agregado es un 17% y Estados Unidos es un 24,4%, Japón un 6,13%. Si agregamos todas estas cantidades porcentuales, al final descubrimos que casi un 60% del crecimiento mundial está concentrado en 3 o 4 grandes geografías, y todas ellas están impactadas por el problema del coronavirus y el cortocircuito que ha generado esto en las cadenas de producción a nivel mundial. China llevaba en un proceso preocupante de desaceleración económica desde hacía mucho tiempo. Parecía que se conseguía empezar a estabilizar en el entorno del 6%, y todo apunta a que el crecimiento de China en el primer trimestre probablemente va a caer por debajo del 5% y se sitúe en el 4,5%. Para justificar esta visión tan negativa en el PIB chino del próximo trimestre, tenemos lo que ha ocurrido ya con el PMI manufacturero, que ya se ha desplomado hasta niveles cercanos a 40 desde cotas de 52, y en el caso del PMI de servicios hemos visto caídas hasta 26, 27, cuando estaba anteriormente en niveles de 53, 54. Todo parece indicar que aquí va a haber un movimiento a la baja tremendamente nocivo y va a ser muy difícil de evitar a estas alturas. Las previsiones de la OCDE sobre lo que va a pasar siguen siendo demasiado optimistas, en mi opinión. Hablan de una caída y recuperación en V. Personalmente no creo que sea lo correcto. Están hablando de un impacto en lo que veis en estas columnas de color azul en casi todas las áreas del mundo de forma muy negativa, pero dicen que si la extensión de esta crisis se alarga en el tiempo y se agranda en dimensión, podríamos estar frente a este tipo de reducciones en el crecimiento de PIB en todo el mundo. Creo que esta es una realidad cada vez más clara y por tanto no tengo la sensación de que vayamos a ver esto, ni mucho menos, sino que probablemente se va a cumplir el peor escenario, que es que el crecimiento mundial baje a la mitad, es decir, que veamos un desplome mucho mayor y probablemente no veamos luego una recuperación tan rápida. El motivo para ser tan cauto o tan negativo, evidentemente, es que esto no es un problema que ha surgido en una situación buena, este es un problema que ha surgido en una situación que ya era mala. El crecimiento en la zona euro antes del coronavirus había bajado del 3 al 0,9%, en Estados Unidos del 3,2 al 2,3, en Reino Unido del 2,2 al 1,1, en Japón ya están en recesión técnica, en China desde cotas del 7 a cotas del 6, en India desde el 8% de crecimiento al 4,7, en Canadá del 4 al 1,7, en México ya están en recesión con 3 trimestres consecutivos de crecimientos negativos, y Brasil, que abandonó la recesión a principios de 2017, solo crece a tasas del 1,2%. Estas son las principales economías del mundo, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente, y como veis, el problema antes del coronavirus ya era bastante serio. Mientras tanto, tenemos el comportamiento de la bolsa. Aquí veis el MSCI WorldNet, que básicamente es el agregado de todas las bolsas a nivel mundial con dividendos, y como podéis observar, pese a la virulencia del desplome que hemos vivido durante las últimas 2 semanas, es una caída insignificante en proporción a lo que ha subido el mercado desde el año 2008 en adelante. Esto cotizaba a niveles de 1.620 puntos y hemos alcanzado cotas superiores a los 7.000 puntos. La corrección me parece muy pequeña y la sintomatología que se aprecia a nivel técnico es realmente preocupante. Una manera de hacer un análisis muy básico sería ver cuándo se rompen las directrices en RSI. Ahí veis esa ruptura de la directriz y cómo el mercado a partir de ahí entra en una fase de recesión y desplome de más de un 50%, e incluso cuando no ha generado grandes movimientos a la baja, siempre ha generado algún tipo de reacción negativa, como la que ocurrió con la ruptura de esta directriz y la entrada en este proceso correctivo que llevó meses desarrollarse, o la ruptura de esta directriz que marcó básicamente el inicio de la gran corrección que vivimos hasta finales de
así finales de 2018, con caídas superiores al 20%. Además de eso, ese tipo de señales también se están produciendo en los cortes de MACD. Ahí vemos cómo coinciden más o menos en tiempo con esas señales de RSI. Básicamente, este tipo de cortes provocaron correcciones importantes superiores al 20%. Este tipo de cortes descendentes, coincidiendo con la ruptura del RSI, fueron los catalizadores de ese periodo correctivo, y esta señal de venta coincidió con la caída de más de un 20% a finales de 2018. A día de hoy tenemos nuevas señales negativas desarrollándose, y además entre los últimos máximos crecientes hemos tenido claras divergencias bajistas a nivel mensual, lo cual denota un riesgo todavía más elevado de lo que había anteriormente. Creo que las bolsas siguen aguantadas básicamente con la idea de que las medidas de bajadas de tasas de interés por parte de casi todos los países del mundo y la inyección de paquetes de estímulo pueden evitar realmente el colapso del mercado, pero tengo cada vez más dudas. Hemos visto bajadas de tipos en todas las regiones del mundo. Canadá recientemente con un recorte de 0,50, Hong Kong 0,50, Arabia Saudí 0,50, Estados Unidos 0,50, Malasia 0,25, Australia 0,25, Indonesia, China, Argentina, Turquía, México, Rusia, Brasil, Islandia, Tailandia, Sudáfrica, todo ello desde principios del 2020, para situar los tipos de interés en estas cotas que veis aquí. Además, se han aprobado otro tipo de estímulos. La zona euro habla de una posible respuesta fiscal coordinada. Italia ha lanzado un paquete de ayuda de 3.600 millones. Japón ha aumentado el programa de QE en 216 millones de dólares. Ha comprado en bolsa 640 millones de ETFs, la mayor compra desde el año 2010. Taiwán ha aprobado un paquete de 2 billones de dólares. China inyectando liquidez de forma masiva en el mercado y un paquete de 4 billones de dólares en subsidios y ayudas. Corea del Sur 9,8 billones de dólares. Estados Unidos un paquete de estímulo de 8,3 billones, y el FMI ha puesto a disposición del mercado 50 billones de dólares, de los cuales el mayor beneficiario será China. Esto es lo que de alguna manera está frenando, yo creo, el desarrollo de caídas mucho más graves en la renta variable, pero no hay que olvidar que cada vez que se han producido recesiones en el mercado, el comportamiento de las bolsas ha sido muy negativo. Aquí tenéis ese índice a nivel mundial, como la recesión en los 70 provocó caídas cercanas al 40%, caídas cercanas al 18% en 1980, caídas del 20%, en el año 2000 caídas cercanas al 30%, de forma agregada hablo, no de un índice en concreto, y en el año 2008 la bolsa mundial perdió casi un 50%. Da la sensación de que de momento la situación que vivimos no refleja ni muchísimo menos el riesgo latente que hay en el mercado a día de hoy. Incluso si se diese una recesión parcial, solamente Europa y Japón podríamos tener correcciones mucho más abultadas. El mercado emergente en su conjunto está muy ligado al comportamiento del PMI, y teniendo en cuenta el desplome que se está produciendo en los PMIs manufactureros, lo más probable es que los mercados emergentes sufran en la misma medida que los mercados desarrollados. En este momento los gobiernos están haciendo una apuesta de todo por el todo. Es como le decimos en póker, all in. Aquí me la juego todo. Meto todos los recortes posibles de tipos que me quedan y meto toda la política fiscal expansiva que tenga como munición restante. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de estrategia? En primer lugar, la represión del ahorrador. El ahorrador ya no encuentra dónde invertir para obtener rentabilidades en su dinero con un riesgo contenido. De hecho, si miramos los tipos reales en Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Japón, todos ellos están en tasas negativas. Este no es un caso aislado que nunca haya ocurrido. Aquí tenéis un gráfico curioso de la evolución de los tipos de interés reales desde 1310, y podemos localizar casos en los que hemos tenido tipos negativos tanto en esa época como en 1919 y en 1949, además de lo que ocurrió en 1980. En este momento este gráfico, como veis, no está actualizado. Esto cotiza ya aquí. Otro de los problemas que genera este tipo de
de bajadas de tasas de interés a niveles negativos en términos reales es que invita al endeudamiento. Cuando no te cuesta endeudarte, evidentemente lo haces. Por ese motivo llevamos viendo 2 décadas de crecimiento de la deuda mundial hasta superar los 250 trillones con T de dólares. Es un nivel histórico. Hace 2 décadas ni siquiera estábamos en los 100 trillones de deuda. La hemos multiplicado por 2,5 veces en apenas 20 años. Y la sensación que da es que todas las medidas que estamos impulsando hará que esto crezca de forma abultada durante 2020. Si miramos la deuda corporativa como un riesgo o cisne negro adicional, creo que es algo que los inversores particulares no terminan de entender muy bien. La deuda corporativa suele ser, y así fue en 2008, el catalizador de la entrada en recesión y el catalizador del desplome en las bolsas, no fue al contrario. Por tanto, muchísimo ojo con lo que está pasando en este mercado. La deuda sobre el PIB en Estados Unidos ya se encuentra cerca del 110%. Alguien podría decir, ¿es máximo histórico? No. Para financiar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos incurrió en una deuda sobre el PIB de 120. Todo parece indicar que estamos destinados a batir este máximo durante los próximos años. Con tipos de interés en tasas negativas, las empresas se han lanzado a satisfacer las ganas de los inversores por comprar bonos soberanos. Daos cuenta que si yo tengo pensar en términos de cómo consigo rentabilidad para mis ahorros o para mi patrimonio sin asumir mucho riesgo. Hace 2 décadas era muy sencillo, dinero en la cuenta remunerada al 2, 3, 4%, letras del tesoro que pagaban un 4, un 5%, bonos a medio largo plazo que daban rentabilidades de un 4, un 5, un 6%, riesgo pequeñísimo, rentabilidad no muy grande, pero era una opción para el perfil conservador. A día de hoy, compro un bono, me cuesta dinero, porque realmente pago yo los intereses, no me los pagan a mí. Dejo el dinero en la cuenta, no me la retribuyen. Compro letras del tesoro, tengo que pagar yo el dinero. Al final, ¿cuál es la huida del ahorrador? Busca inversiones que den algo de rentabilidad, aunque tengan que asumir más riesgo. Y entonces se empieza a producir la explosión de la emisión de deuda corporativa. Las empresas dicen, con tipos tan bajos me endeudo, lo que tengo que pagar de intereses es poquísimo y con ese dinero, por desgracia, muchas de esas empresas se han dedicado a comprar sus propias acciones en bolsa. Es un auténtico disparate el que vivimos. Aquí veis dónde estaba la deuda corporativa en el año 2008 y dónde está a día de hoy. Y si mirásemos la deuda corporativa no financiera, vemos que está en niveles nunca antes alcanzados, superando los picos del 2008, superando los picos del 2001 y, por supuesto, cualquier otro máximo precedente. Cuando se producen en las verticales de color rojo, se producen recesiones, esa deuda, evidentemente, se reduce sistemáticamente porque muchos inversores venden los bonos que han comprado o intentan venderlos, provocando un desplome enorme. ¿Cuál es la deuda que más ha crecido a lo largo de la última década? Este tramo de aquí. Es lo que llamamos el tramo triple B. ¿Por qué es importante? Porque la deuda se califica en función de su riesgo. Es decir, hay 2 grandes bloques. Está lo que llamamos inversiones seguras en deuda o investment grade, y luego tenemos deuda especulativa o deuda muy peligrosa. Este punto de separación es crucial. ¿Por qué? Porque básicamente, mientras la deuda tiene esta calificación, cualquier inversor puede comprarla. Pero si la deuda es de esta calificación, casi nadie es apto para adquirir ese tipo de producto por el riesgo que lleva implícito. Por tanto, si tú compras deuda que es investment grade, cuando todavía tiene calificación triple B, pero sufre un downgrade a un grado menor, tienes que venderla de forma obligada. Y esto ocurre justo cuando nadie la quiere comprar. Y por eso la deuda de peor calidad suele tener un comportamiento mucho peor cuando se produce una crisis a nivel económico. Aquí están las 3 grandes agencias que hacen la calificación de rating, Moody's, Fitch y S&P Global, y según qué tramo, si es
triple, doble A, si es solamente A, si es triple B, tienen calificaciones donde vemos poco riesgo de crédito, bajo riesgo de crédito moderado y a partir de aquí riesgo de crédito sustancial y a partir más abajo evidentemente probabilidad de impago. Ya sabéis que un default es cuando una empresa pide dinero a un particular o a otra institución a cambio de pagar un cupón anual o semestral y devolverte el dinero al finalizar el vencimiento, al finalizar el vencimiento de dicha deuda, pero puede pasar como Grecia, que de repente una situación económica muy adversa haga que el emisor, en este caso era el gobierno griego, diga no puedo hacer frente a los pagos. En ese caso pierdes una parte del dinero que has invertido y no se te pagan tus intereses. Estamos con el mayor crecimiento de la historia en este bloque de deuda. Y si la situación se torna más negativa, va a haber calificaciones a la baja, lo cual va a suponer un problemón. Y dices, bueno, la calificación crediticia no es estática, es dinámica. Las agencias de rating analizan la situación financiera de las empresas que emiten dichos bonos y si la situación mejora mucho o empeora mucho, las agencias de rating varían la calificación, ¿de acuerdo? El principal motivo que puede llevar a una agencia de rating a bajar la calificación de la deuda corporativa es que vean dificultades por parte de la empresa en realizar sus pagos de intereses y devolución del principal. Y esto ocurre principalmente cuando los beneficios de las empresas empiezan a bajar considerablemente. Si miramos lo que ocurrió el año pasado, descubrimos que pese a toda la tontería que oímos de el 80% de las compañías han batido estimados, olvidaos, es una tomadura de pelo. Mirad cuál es el resultado del primer trimestre de 2019 frente al primer trimestre de 2018, el segundo trimestre de 2019 contra el segundo trimestre de 2018, es decir, variaciones año contra año, no contra estimados, sino cuánto ganaste el año pasado y cuánto has ganado este año. Esa es la realidad de cómo va tu negocio. Bueno, pues lo cierto es que durante todo el año 2019 las ganancias de las empresas estadounidenses fueron menores de lo que habían sido durante 2018. Y la expectativa o, de alguna manera, el sueño que tenían los inversores es que eso cambiase durante 2020 y viésemos crecimiento en los resultados de las compañías. Pero no va a pasar. ¿Por qué motivo? Porque a lo largo de este año, lo que llevamos de este año, hemos visto cómo decenas de compañías, especialmente en Estados Unidos, han bajado la estimación. Han dicho que no van a ser capaces de alcanzar los beneficios que tenían previstos. La mejor manera de verlo, cuánto han bajado las estimaciones que tenían respecto al inicio de año. Toda esta caída es lo que las empresas están dando por hecho que van a ganar de menos, lo cual va a provocar que esto no se cumpla. Y en este caso estaríamos ante 2 años consecutivos en los que las empresas no ganan más, sino ganan cada vez menos dinero, lo cual nos lleva a esta situación y a la posibilidad de que haya una rebaja en la calificación de la deuda corporativa. Por desgracia, las agencias de rating no son instituciones que hagan su trabajo como deberían, y la mejor manera de comprobarlo es que durante la gran crisis que se provocó en el año 2000 al 2001 fue más tardío los downgrades, es decir, la gran cantidad de bajada de calificación de deuda se produjo en 2002-2003. En 2003 estaba recuperando el mercado. Y lo mismo ocurrió en 2008. En el año 2008 las agencias de rating todavía estaban haciendo upgrades, mejorando la sensación de que la deuda tenía poco riesgo. Pero cuando luego estalla la crisis financiera en 2008, vemos cómo se disparan esos downgrades, haciendo que mucha de la deuda que parecía segura se convierta en deuda realmente peligrosa. ¿Quién va a sufrir más en el caso de un colapso en el mercado de deuda corporativa? Pues evidentemente la deuda que hemos llamado especulativa o bonos basura. Toda la deuda empeora, pero mucho más la deuda especulativa. Aquí veis el comportamiento negativo de la deuda agregada, pero esto es el comportamiento de la deuda especulativa. El deterioro de la deuda agregada y el deterioro de la deuda especulativa.
deterioro de la deuda global, deterioro de la deuda especulativa. A día de hoy, o a finales, digamos, del 2018, el nivel de riesgo de la deuda corporativa que llamamos high yield era altísimo. Ahora os mostraré el gráfico agregado para que tengáis el dato más reciente, pero no ha reaccionado al alza. Y es normal que reaccione al alza teniendo en cuenta lo que pasó con la crisis desatada en la bolsa china en 2015 o lo que pasó con la crisis periférica en 2011 y, por supuesto, lo que pasó durante la gran crisis del año 2008. De hecho, otra cosa preocupante y que también puede llevar a que se produzca bajadas de calificación de deuda es que si comparamos en el tramo AA y A cuál es la cantidad de activos que tienen las empresas en proporción a la deuda neta que han adquirido, vemos que ya superan los picos alcanzados en el año 2008. Y si nos vamos a la deuda emitida por las empresas con calificación BBB, los activos que tienen como colateral a la deuda emitida ya se encuentra a niveles muy cercanos a lo que ocurrió en el año 2001 y ya veis cuál fue la reacción posterior cuando hubo recesión. Esto nos lleva al gráfico de bonos basura a fecha de hoy y como veis no se ha producido ninguna caída todavía. Queda todo por ocurrir. En el año 2008 este fue el comportamiento de los bonos basura, se colapsaron a la baja. A día de hoy estamos en una zona de resistencia. ¿Qué sensación da? Por un lado, que viendo cómo se incrementa el diferencial entre la deuda de alta calidad y la deuda de baja calidad, esto me dice que cada vez están más preocupados los inversores. Si me voy a China y miro cuántos son el número de bonos que están haciendo default de las compañías chinas, hubo un salto brutal en 2018 y también en 2019 y probablemente en 2020 vamos a ver algo realmente feo. Y concretamente en el sector de energía estamos viendo una aceleración en los defaults que se están produciendo en los bonos emitidos por empresas relacionadas con el mercado de petróleo. Todo apunta a que tarde o temprano veremos cómo se rompe 110.44, nos moveremos hacia la cota de 101, 103 y si llegamos a perder esta gran zona de soporte, lo más probable es que estemos camino de un colapso en el mercado de deuda corporativa similar al que vivimos durante el año 2008. Otra manera de relacionar la deuda corporativa y su comportamiento con la bolsa es mirar que hay una gran correlación entre lo que hace el S&P 500 y lo que hace el diferencial entre la deuda de buena calidad y la deuda de mala calidad. A medida que ese diferencial se dispara hacia arriba, lo normal es que el S&P 500 lo haga mal. Hemos visto mejoras, empeoramientos, empeoramientos y todo parece indicar que el S&P 500 no está cotizando en este momento acorde a la prima de riesgo que se ha disparado en el comportamiento de los bonos emitidos por las empresas. Por tanto, todo parece decirnos que no estamos cerca ni mucho menos de encontrar el mínimo al mercado de bolsa en Estados Unidos y por ende a nivel mundial. Esta es la presentación y la conclusión que quería debatir con vosotros es: no cabe duda que la economía se va a deteriorar durante la primera parte del 2020. Tal vez sea durante todo el 2020, pero al menos hay que contar teniendo en cuenta la percepción de cuándo va a haber una vacuna disponible, que el primer semestre de este año puede ser realmente catastrófico. Eso va a provocar que entren en recesión países como Japón y varios países europeos, si no la totalidad de Europa, porque los crecimientos de Reino Unido, de Alemania, de Italia y de Francia ya están apuntando a posibles recesiones. Si se extiende la debilidad a Estados Unidos, entonces estaríamos en una situación crítica a nivel mundial. Las bolsas nunca lo han hecho bien en periodos de recesión global y están muy cerca de máximos históricos. ¿Hay posibles catalizadores positivos? Por supuesto. Una acción coordinada a nivel mundial de política fiscal y monetaria, parte de eso lo estamos viendo ya, pero todavía no es suficientemente contundente.
que Estados Unidos y China acuerden eliminar completamente los aranceles existentes mientras dure la crisis sanitaria. Eso provocaría una percepción de menor riesgo en el corto plazo, aunque creo que no atajaría el problema, porque no se trata ahora de que no haya comercio internacional por los aranceles, es porque directamente se ha bloqueado las cadenas de producción en los principales países que exportan e importan en materia prima y por tanto bienes manufacturados. Y por último estaría evidentemente en la mejor noticia de todas, que tuviésemos una vacuna lo antes posible que hiciese que esto se tratase más como una mera gripe y no generase el pánico existente a nivel mundial. También existen catalizadores negativos que podrían acelerar el desplome. Por un lado, discrepancias a nivel mundial a la hora de ponerse de acuerdo de lo que hay que hacer, una acción conjunta contundente. Segundo, que Estados Unidos experimente una proliferación de los contagios equivalente a lo que se está viviendo en Europa o en Asia, que es lo más probable teniendo en cuenta que no se han realizado demasiados test en cuanto al número de infectados y la tasa de mortalidad respecto a la tasa de infectados no se corresponde en ninguna otra área del mundo, lo cual indica que probablemente en Estados Unidos hay miles de infectados y no 200 y pico. Una fuerte proliferación del contagio al resto del mundo, como podría ser Australia y Latinoamérica. Y por último, que se produzca pánico en el mercado de crédito, como estábamos comentando, que empecemos a ver cómo compañías hacen default en el pago de la deuda, lo cual generaría un segundo cisne negro que habría que agregar a lo que está pasando en las bolsas y que recordaría mucho a la situación que ya vivimos durante el año 2008. La única pregunta que veo que me habéis trasladado de momento hace referencia a si el VIX puede seguir subiendo o estamos en situaciones equivalentes a nivel histórico. Bueno, creo que lo mejor es mirarlo. Me voy a poner aquí directamente con la plataforma y yo tengo aquí el VIX. La señal que está dando el VIX es muy preocupante. Estamos saltando por encima de los niveles del año 2015, 2016 y 2018. Estos son los grandes picos de preocupación del mercado y, como veis, vamos camino de acercarnos a la situación de riesgo que se percibía durante la crisis periférica, donde la volatilidad se expandió hasta niveles de 45-80. No creo que tengamos más datos aquí. Dejadme que os muestre. Os voy a mostrar un gráfico en otra plataforma donde tenemos algo más de datos. Como veis, la zona 50 ha sido la referencia de pánico durante las crisis que han tenido lugar en la última década. Aquí tuvimos la reacción del mercado cuando se produjo el desplome en 2018, la reacción con el desplome de la bolsa china tras la burbuja en 2015, el contagio periférico que afectó a Irlanda, Portugal, España, Italia, cuando quebró Grecia o hizo default en su deuda. Este es el default de deuda y hay que remontarse a la crisis 2008 o la Gran Depresión de 1929 para ver niveles de estrés de volatilidad tan grandes como 80 a 90. Si rompiésemos esta cota, evidentemente está alertándonos de que algo muy malo está comenzando a cotizarse en el mercado y, como digo, las correcciones bursátiles están muy lejos de acompañar los grandes movimientos a la baja que se vivieron en situaciones donde la volatilidad cotizaba tan alta. La siguiente pregunta que me hacéis es si puedo analizar en semanal la libra neozelandés y el dólar contra el rand sudafricano. Por supuesto, dejadme que lo ponga por aquí en algún gráfico que tenía preparado para enseñaros algunos. Los dejaré ahí para después. Por un lado, GBP, NZD a nivel semanal. Vale. Bueno, la tendencia ha sido estructuralmente a favor del neozelandés contra la libra, como podéis observar, pero tampoco es que tengamos una directriz especialmente clara. Podríamos pintarlo de esta manera: la unión de los grandes máximos a lo largo del tiempo
y eso nos dejaría una idea de hacia dónde estamos yendo. La estructura de corto plazo es esta. Esta es la secuencia de máximos y mínimos que ha estado básicamente frenando los desarrollos a la baja y los desarrollos al alta, y todo parece indicar que esta zona podría ser interesante desde el punto de vista de tensión para buscar movimientos a favor del neozelandés contra la libra. El neozelandés es una divisa que está muy ligada a las materias primas y por tanto una situación muy mala en términos de crecimiento evidentemente no va a favorecer que el neozelandés se fortalezca, pero habrá que estar pendiente cuando alcancemos esta zona para ver si hay alguna oportunidad de jugar movimientos de rotación hacia cotas más bajas, ¿vale? Esa sería la primera apreciación que me parece que se puede hacer en este par. Si nos vamos al dólar contra el rand sudafricano, el dólar está con una presión brutal a la baja, motivado principalmente por un argumento, y es que todo apunta a que la Fed va a poner los tipos al 0% antes de verano. ¿Qué quiere eso decir? Que el diferencial que había de tipos a favor del dólar contra otras divisas como el yen, como el euro, contra la libra, etcétera, va a desaparecer, y eso hace mucho menos atractivo el dólar. Otra cosa más adelante es si uno en plena crisis o recesión prefiere estar en la divisa estadounidense o en otra divisa de menor calidad. Pero de momento lo que está cotizando el mercado es básicamente la contracción brutal y rápida que se está dando en el diferencial de tipos existente entre Estados Unidos y el resto de monedas del mundo. Por el lado del dólar contra el rand sudafricano, da la sensación de que se ha completado una estructura tipo triangular. Todo ello dentro de un gran movimiento al alza de largo plazo que favorece a Estados Unidos frente a la divisa sudafricana.